Teniendo en cuenta que se puede hacer esto de estimular a que las células madre de la médula ósea que están viajando en el torrente sanguíneo puedan aumentar su número y que de esa forma yo pueda tomar una muestra de la sangre periférica, una muestra de células madre desde la sangre periférica, pues eso es una ventaja. Entonces, a esto normalmente nosotros le llamamos la movilización de la médula ósea o una médula ósea movilizada. Entonces, como les decía, pues es una ventaja o es una aplicación clínica que nosotros podemos hacer a partir del conocimiento de lo que está pasando en un tejido tan complejo como en este caso es la médula ósea. Entonces, por favor, tenganlo presente. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿yo para qué necesito médula ósea? Normalmente hay que tener presente de que hay muchas situaciones en donde la médula ósea nos puede servir como parte del tratamiento. Entonces, por citar un ejemplo, miren esto. Imagínense un paciente que tiene linfoma. El paciente que tiene linfoma es un paciente que tiene un tumor que afecta a los glóbulos blancos y generalmente estos tumores se presentan en órganos sólidos del tejido del sistema inmune, como por ejemplo los ganglios. Imagínense que yo tengo un tumor en los ganglios linfáticos y eso quiere decir que los glóbulos blancos que yo tengo tienen cáncer. Entonces, una opción que yo tengo es tratar de destruir esos glóbulos blancos alterados y tratar de hacer que la médula ósea que yo tengo me reemplace esos glóbulos blancos alterados que tienen cáncer y reparármelos por unos nuevos. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces usted dice, yo a ese paciente pienso hacerle quimioterapia, pero el problema es que la quimioterapia que yo necesito para dañar o matar esas células, esos glóbulos blancos, no solamente los va a matar aquí, sino que va a matar a los glóbulos blancos y a muchas otras células que se encuentren en otros lados. Entonces, la quimioterapia que va a afectar al linfoma puede terminar haciéndome un daño muy grande, que es un fenómeno que se llama mieloablación. ¿Qué quiere decir? La quimioterapia que yo utilizo no solamente me va a matar a las células del linfoma, sino que también me puede terminar matando a todas las células que tengo en la médula ósea. Y pues eso sería, como yo les decía en el video anterior, eso podría ser catastrófico. Entonces miren lo que hacemos nosotros normalmente. Terminamos haciendo la quimioterapia en un tratamiento que se llama tratamiento intensivo o acondicionamiento, pero lo que sabemos es que tenemos que una vez terminada la quimioterapia, iniciamos una terapia que se llama rescate hematopoyético. ¿Qué quiere decir? Que yo antes de hacer la quimioterapia he tomado una muestra de la médula ósea del mismo paciente y esa muestra del paciente la utilizo como un trasplante autólogo. ¿Qué quiere decir? Tomo días antes médula ósea del paciente, llega el día de la quimioterapia, le hago el tratamiento intensivo y como sé que la médula ósea va a sufrir, entonces le hago el rescate hematopoyético con la médula ósea que yo había tomado antes. Entonces hablamos de un trasplante autólogo en donde el paciente, digamos, utilizo la médula ósea del propio paciente. Entonces eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque pues la única cosa que yo tengo que tratar de controlar es que el cáncer no vaya a afectar a esos nuevos glóbulos blancos y que no vaya a ser recaídas del linfoma. Ese es el único problema. Pero del resto, ni siquiera yo tengo problemas con que rechace el trasplante porque el trasplante es autólogo, o sea, viene del mismo paciente. Entonces usted dice, oiga, pues bien, por este lado yo no necesitaría tomar muestras de médula ósea de otra persona, solamente tomo la muestra de médula ósea del paciente y listo. Pero resulta que esto ha demostrado ser efectivo en el linfoma, pero no en otro tipo de tumores como se llaman las leucemias. Entonces en las leucemias se vio que cuando yo hacía todo esto, el problema era que, mejor dicho, la leucemia es un tumor de glóbulos blancos que no se presenta generalmente en los órganos sólidos, sino en la circulación. Y en esa medida, cuando se presenta en la circulación, pues eso quiere decir que esos glóbulos blancos que se están movilizando de un lado al otro también podrían estar afectando sitios de producción como la médula ósea.
Entonces, yo no puedo tomar en estos pacientes la médula ósea como garantía para reponer los glóbulos blancos que yo voy a destruir con la quimioterapia. Entonces, ¿qué es lo que se hace con estos pacientes? Se necesita médula ósea de otro paciente. Entonces, teniendo en cuenta eso, miren, yo que hago un trasplante halógeno, ¿cierto? Entonces tomo médula ósea de otro paciente y hacemos exactamente el resto lo mismo, miren. Quimioterapia, pero como tenemos el miedo de la mieloablación, entonces hacemos el tratamiento intensivo y después hacemos el rescate hematopoyético. ¿Cómo? Trasplantándole al paciente la médula ósea del paciente que fue donador. Se ha visto que este tipo de terapias son muy buenas en la leucemia. ¿Por qué? Porque los glóbulos blancos que vienen del donante no solamente van a reemplazar los que yo maté con la quimioterapia, sino que se habla de que incluso en estos pacientes esto es benéfico porque se logra algo que se llama el efecto antileucémico del injerto. ¿Qué quiere decir? Que los glóbulos blancos y los linfocitos que tiene la médula ósea del donante van a terminar matando a aquellas células con cáncer que no fue capaz de matar la quimioterapia. Por lo tanto, ese trasplante de médula ósea no solamente me repone células, sino que vuelvo a decir, los linfocitos acaban de matar al cáncer. Entonces, es buenísimo tener la posibilidad de hacer trasplantes de médula ósea. Te repito, teniendo en cuenta de que hay muchas situaciones, estoy aquí simplemente dando un ejemplo, pero teniendo en cuenta de que tengo muchas situaciones en donde yo necesito el trasplante de médula ósea, pues por esa razón es que cada vez se entienden más los procesos y se aprovechan para hacer aplicaciones que sean más favorables al paciente. Entonces la movilización de la médula ósea, que como les decía es lo que se conoce o es el nombre que se le da a este procedimiento, es conveniente porque lo puedo utilizar en estos conceptos. Ahora, no solamente en cáncer utilizo los trasplantes de médula ósea, también en anemias aplásicas, que son unas anemias severas que se dan porque la médula ósea está afectada. Entonces, cuando la médula ósea por alguna razón empieza a dañarse, pues yo necesito trasplantar médula ósea de otro paciente. Puedo hacer este tipo de procedimientos. O en los pacientes que nacen con inmunodeficiencias congénitas, en donde las inmunodeficiencias hacen que los glóbulos blancos estén mal producidos o que estén inactivos, que no funcionen. Yo tengo que darle médula ósea a ese paciente para que produzca nuevos glóbulos blancos que sean adecuados. Entonces, necesito este procedimiento de trasplantar médula ósea en muchas situaciones y por eso vuelvo a decir, es tan conveniente que nosotros entendamos o desarrollemos terapias que sean más favorables para el paciente y que esas terapias, miren, sean basadas en la teoría que nosotros vamos descubriendo en el laboratorio. Entonces, yo les decía, cuando doy el factor estimulante, crecen las células madre en la médula ósea, pero también crecen en el torrente sanguíneo. Yo tomo, miren, la muestra de sangre del paciente donante y las paso por una máquina que se llama máquina de aféresis. ¿Qué significa la aféresis? Que esa sangre, o en esa sangre yo separo las células que voy a utilizar, entonces separo las células madre que voy a utilizar y listo. ¿Por qué aquí le ponen sangre al paciente? Pues porque, como yo les decía, como normalmente se toma una muestra de 1 litro, entonces generalmente a este paciente hay que reponerle. Entonces lo que hacen es que antes de todo este procedimiento al paciente le han tomado sangre para que cuando llegue el día de la donación pues tengan sangre de esta misma paciente para reponerle. ¿Listo? Miren cómo todo está tan bien organizado. Entonces son conceptos pues que podemos tener en cuenta. Ahora, yo les decía, se liberan, ¿cierto? Yo les decía, cuando yo estimulo a la célula madre, esa célula madre pues va a tener un proceso de diferenciación. Entonces se va a convertir en glóbulos rojos, se va a convertir en glóbulos blancos, se va a convertir en megacariocitos que después se convertirán en plaquetas. Y yo les decía, esa diferenciación se va a llevar a cabo por medio de unas citocinas que se llaman factores estimulantes de colonias. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Miren, hay muchos factores estimulantes de colonias, hay muchas citocinas involucradas
y sería imposible aprendérnoslas todas, pero hay unas que se pueden reconocer, que son, digamos, las más importantes. Entonces, dentro de esos factores estimulantes de colonias o dentro de esas citocinas que nosotros podemos reconocer, está la interleuquina 7. Resulta que esta interleuquina es 7 porque esta interleuquina 7, cuando estimula a la célula madre, hace que esta célula madre produzca un grupo de células que pertenecen a un mismo linaje, que se llaman las células de la línea linfoide. Te repito, uno de los factores estimulantes de colonias con los que yo puedo estimular a la célula madre se llama la interleuquina 7. Y esta interleuquina 7 va a estimular a que la célula madre se convierta en un grupo de células que en conjunto pertenecen a una línea que se llama la línea linfoide. ¿Por qué es importante esto? Porque esta línea linfoide me va a producir un grupo de glóbulos blancos que se llaman los linfocitos. Entonces, de la línea linfoide van a nacer los glóbulos blancos llamados linfocitos. Ahí están, como ustedes ven, los linfocitos B, los linfocitos T, los linfocitos natural killer. Todos los linfocitos nacen de la línea linfoide. Otro factor estimulante de colonias importante es la interleuquina 3. Esta interleuquina 3, por el contrario, va a estimular a que la célula madre se convierta en un grupo de células que pertenecen a un mismo linaje, que es el de la línea mieloide. ¿Listo? Entonces, de la línea mieloide. ¿Y entonces qué sucede o qué pasa? Entonces, resulta que las células de la línea mieloide van a dar varios tipos de células. Entonces, por un lado, se van a producir los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos vienen de la línea mieloide. Por otro lado, se van a producir los megacariocitos que finalmente se van a fragmentar y van a producir las plaquetas. Ellos también derivan de la línea mieloide. Y por otro lado, vamos a tener a otros glóbulos blancos diferentes a los linfocitos. Ahí tenemos a los macrófagos, ahí tenemos a las células dendríticas y ahí tenemos a un grupo de glóbulos blancos que se llaman los granulocitos. Entonces miren cómo todas las células de la sangre se terminan convirtiendo en las células especializadas a partir de la célula madre pluripotencial. ¿De qué depende? De la interleuquina o del factor estimulante que yo esté utilizando. Si ustedes se dan cuenta, miren, acá obviamente van a seguir participando otro tipo de factores estimulantes. Entonces, para los glóbulos blancos principalmente se llaman así, factores estimulantes de colonias, y hay varios, los de los macrófagos, los de los granulocitos, y así hay muchos más. Para los glóbulos rojos, la citocina o el factor estimulante se llama normalmente eritropoyetina. Acuérdense, la eritropoyetina la produce el riñón. Entonces, como el riñón recibe siempre mucha sangre para filtrarla, el riñón tiene mecanismos para detectar la cantidad de oxígeno que tiene la sangre. Y cuando el riñón detecta que la cantidad de oxígeno es baja, entonces libera eritropoyetina que va a la médula ósea y le dice, hágame el favor y me produce más glóbulos rojos porque la oxigenación está mala. Igualmente tenemos para las plaquetas una citocina o un factor estimulante de colonias que se llama trombopoyetina. Entonces, cuando la trombopoyetina estimula la célula madre, se producen las plaquetas o los megacariocitos que después se fragmentan y forman las plaquetas. Entonces, así nosotros podemos ir analizando cómo cuando me falla a mí la producción de unas células, yo puedo utilizar en el laboratorio diferentes tipos de estas citocinas para estimular a que esa médula ósea se pueda recuperar.
Bueno, por otro lado tenemos a un órgano primario, a un órgano linfoide primario que habíamos mencionado, se conoce con el nombre del timo. ¿Listo? Entonces, así como había unas características importantes de reconocer en la médula ósea, también hay unas características importantes para reconocer en el timo. El timo, pues, es un órgano que se encuentra generalmente aquí en el tórax, ustedes ven, por encima del corazón, entonces se ubica en una cavidad que ustedes conocen, se llama el mediastino superior. Este timo, dentro de su morfología, pues uno reconoce que tiene dos lóbulos, pero como todos los órganos que tienen cápsula, este timo o la cápsula de este timo generalmente, miren, hace unas prolongaciones hacia adentro que hace que cada lóbulo se divida en unos lóbulos más pequeños. Entonces este es un órgano que tiene varios lóbulos en su estructura, ¿listo? Simplemente como por reconocer características anatómicas de este órgano. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Miren, resulta que este órgano es importantísimo y se convierte o está dentro de los órganos linfoides primarios porque es importante para la maduración de los linfocitos T. ¿Listo? Entonces esos linfocitos T que se producen en la médula ósea viajarán hacia el timo para completar su proceso de maduración. Si yo les preguntara a ustedes qué citocinas estarían involucradas en que estos linfocitos T no se vayan a otro lado, sino que se vayan al timo, entonces ustedes tendrían que recordar las familias de las citocinas y en la última familia, ¿cierto? Que habíamos dicho, corresponde a la familia de las quimiosinas, que habíamos dicho que son citocinas que hacen que yo atraiga las células hacia un sitio determinado. Entonces participan quimiosinas que van a hacer que estos linfocitos T que están inmaduros todavía vayan desde la médula ósea y se dirijan hacia el timo. ¿Listo? Entonces, importante el timo porque vuelvo a decir, se va a encargar de la maduración de esos linfocitos T. Ahora, si vemos la estructura interna de los linfocitos T, nosotros vamos a ver que si vemos la estructura interna de este timo, pues nos vamos a dar cuenta de que el timo tiene varias células y que esas células tienen una organización. Entonces, por un lado, vamos a ver que las células se organizan en la periferia y van a formar una parte del timo que se conoce con el nombre de la corteza. Entonces, acá en toda la periferia del órgano vamos a tener unas células formando corteza. Normalmente las células que hacen parte de la corteza generalmente son los linfocitos T que acaban de llegar, que nosotros generalmente por ser linfocitos T inmaduros les llamamos timocitos. ¿Listo? Entonces ustedes les pueden decir linfocitos T inmaduros o timocitos. Y vamos a tener un grupo de células que se llaman células epiteliales. Entonces, dentro de esta corteza vamos a tener dos grupos de células. Por un lado, los linfocitos T inmaduros, que también se llaman timocitos, y por otro lado, las células epiteliales. Y ya vamos a ver qué funciones cumplen. Ahora, las células dentro del timo también se organizan en la parte interna, formando lo que se llama la médula del timo. ¿Listo? Y dentro de esta médula del timo, pues nosotros vamos a tener también unas células. ¿Cuáles van a ser? Pues aquí vamos a encontrar un grupo de células llamadas macrófagos, que son glóbulos blancos, que han venido desde la circulación hasta acá. También vamos a tener unas células que se llaman las células dendríticas, que también vendrán desde la circulación hasta acá. Y también vamos a tener células epiteliales. Para que ustedes lo tengan presente, recuerden que ya habíamos dicho que las células dendríticas, que los macrófagos y en este caso también las células epiteliales que se encuentran acá, van a tener la tarea de una vez, para que lo tengan presente, van a tener la tarea de presentar los antígenos hacia los linfocitos T inmaduros. ¿Para qué presentarles los antígenos? Pues para que ellos se vayan entrenando. Acuérdense que ellos tienen que cumplir funciones de ataque y funciones de tolerancia. Y para poder cumplir con esas funciones, pues ellos tienen que hacer reconocimiento de antígenos, ¿cierto? Entonces, estos células que se encuentran acá en la médula del timo, son los que se van a estar encargando de entrenar a los timocitos.
¿Cómo los entrenan? Presentándoles antígenos para mirar si ellos se entrenan bien o si no se entrenan. ¿Listo? Entonces tengan eso pues en consideración. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que, aunque aquí en la imagen no se ve porque quedó cortada, en los seminarios que ustedes presentaron, por ahí escuché a unos dos grupos que mencionaron a los corpúsculos de Hassall. Resulta que en el timo se habla de que en la médula del timo hay unas acumulaciones de células y esas acumulaciones son de células epiteliales. Es decir, acá en la médula tenemos nosotros células epiteliales que, al igual que las células dendríticas y que los macrófagos, van a presentar antígenos a los timocitos de la corteza. Pero también se ha visto que algunas células epiteliales van a hacer acumulaciones y van a formar unas estructuras que se llaman los corpúsculos de Hassall. No se sabe bien qué hacen esas células epiteliales o qué hacen esos corpúsculos de Hassall. En realidad no se tiene claro todavía la función. Más adelante vamos a mencionar por ahí algo que han dicho las investigaciones, pero todavía sigue siendo materia de investigación saber exactamente para qué sirven esos corpúsculos de Hassall. ¿Listo? Entonces más adelante vuelvo a decir, vamos a mencionar en dónde parecería que están participando. Pero ¿por qué los menciono y por qué los mencionan todos los libros? Porque son muy llamativos y están presentes en la médula del timo y por lo tanto pues nos sirven para identificar al órgano. Entonces, si yo le preguntara a usted, ¿dónde encuentro corpúsculos de Hassall? En el corazón, en el timo, en el ojo, entonces usted ya sabe que estamos hablando del timo. ¿Listo? Simplemente por ahora, pues, estamos en investigaciones sobre las funciones, pero todavía no se tienen cosas pues muy claras. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Entonces, este timo es importante con respecto a los linfocitos T porque durante todo ese proceso de maduración se van a llevar a cabo unos procesos básicos, unos procesos fundamentales. Entonces, el primer proceso pues va a ser un proceso de proliferación. Entonces, los linfocitos que van llegando aquí pues son estimulados para que se proliferen, o sea, para que aumenten su número. Entonces, eso es lo primero que les va a pasar. Segundo lugar, estos linfocitos van a sufrir procesos de maduración. Y esos procesos de maduración quiere decir que son procesos de reconocimiento. Entonces, ¿qué quiero decir? Ellos van a aprender a reconocer a los antígenos. ¿Listo? Ahora, después de que ellos aprendan a reconocer los antígenos, entonces se genera un proceso de selección. Entonces se selecciona a aquellos que sí fueron capaces de madurar adecuadamente o se selecciona a aquellos que no han madurado adecuadamente para que sean destruidos. ¿Listo? Entonces, repito, primero se invita a que los linfocitos proliferen, después se invita a que ellos hagan reconocimiento, o sea, que aprendan a hacer ese reconocimiento y a eso se le llama maduración. Después se hace un proceso de selección de aquellos que sí lograron cumplir con la maduración y finalmente se hace un proceso de diferenciación. ¿Listo? Un proceso de diferenciación de los linfocitos. Entonces aquí finalmente se termina diciéndole a los linfocitos que tienen que cumplir varias funciones. Entonces hay unos linfocitos que vamos a ver se llaman linfocitos TCD4, otros que se llaman TCD8 y cada uno tiene una función específica. Entonces aquí es donde generalmente se los va, no se les va a enseñar, pero también se los va a diferenciar para que cumplan unas funciones que son específicas. ¿Listo? Ahora, resulta que si ustedes se dan cuenta, pues la tarea difícil aquí no es enseñarles a atacar, ¿no? Porque se supone que si son linfocitos, ellos cuando reconocen algo, se supone que tienen que atacarlo. Entonces, no es tan fácil no es tan difícil enseñarles a atacar a unas células que están programadas para hacerlo. El problema más difícil todavía es de pronto enseñarles a estas células a ser tolerantes, es decir, a no atacar lo propio. Entonces ese entrenamiento se lleva aquí, tanto el ataque como la tolerancia, pero repito,
El ataque no es tan complejo. ¿Por qué? Porque el ataque dependerá de que yo le presente antígenos a estos linfocitos. Entonces, ¿qué sucede o cómo se da todo ese tipo de entrenamiento? Entonces, antes de mencionar algunas características de ese entrenamiento, hago una aclaración aquí. De pronto ustedes han escuchado, porque suele ser muy común, hablar de que el timo, a medida de que van pasando los años, va involucionando, se va atrofiando. Y es cierto. Entonces, a medida de que van pasando los años, miren, el timo se va atrofiando, y se habla de que más o menos cuando llegamos a la edad de 30 o 35 años, ya simplemente nos queda un vestigio del timo que corresponde al 20% del tejido inicial. Y cuando llegamos a la edad de 60 años, más o menos, o un poco más, se dice que ya tenemos un remanente que corresponde más o menos a un 2% del tejido inicial. Entonces eso quiere decir que durante la vida yo voy perdiendo tejido funcional del timo. Dicen los autores, dicen la literatura, que este tipo de involución se da obedeciendo a que obviamente cuando ya yo tenga 60 años, pues seguramente no necesito tanto timo, porque seguramente ya mis linfocitos se han entrenado lo suficiente en reconocer partículas extrañas. ¿Listo? Sin embargo, usted se preguntará, bueno, ¿y si con 60 años yo me llego a exponer a una partícula extraña que nunca en mi vida la he reconocido? Por eso es que todavía acá sigue habiendo un remanente que, aunque es el 2%, sigue siendo funcional. Entonces ese 2% es capaz de seguir haciendo la maduración que yo necesite hacer en ese momento de los linfocitos T. ¿Listo? Entonces eso, pues para tenerlo también presente. Entonces, ya entrados en el cuento del proceso de entrenamiento que tienen los linfocitos T en este sitio, entonces resulta que las células epiteliales que nosotros habíamos mencionado, las células epiteliales, ¿cierto? Que habíamos dicho que se encuentran en la corteza y en la médula, van a producir una hormona que se conoce con el nombre de timosina. ¿Listo? Entonces esas células epiteliales van a producir una hormona llamada timosina. Y esta timosina es importantísima porque con esta timosina, con el estímulo de esta timosina, se van a empezar a desencadenar los procesos para el entrenamiento de los linfocitos T. Entonces, ¿qué es lo que principalmente se presenta? Pues vamos a ver que el linfocito T, durante ese proceso de entrenamiento o secundario a esa estimulación con la timosina, gana, ¿cierto? O recibe una molécula que se llama el TCR, que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones y que representa el receptor de la célula T. ¿Listo? Entonces se llama el TCR, o también conocido con el nombre del receptor de la célula T. ¿Por qué es importante que el linfocito T reciba este receptor? Porque si no, no podría hacer reconocimiento. Entonces, cuando yo le presento el antígeno al linfocito T, si el linfocito T no tiene un receptor para reconocer el antígeno, pues nunca lo va a atacar. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es entregarle o regalarle al linfocito su receptor de célula T, su receptor para reconocer antígenos. Primera cosa. ¿Qué otra cosa sucede con esa estimulación de la timosina? Los linfocitos T reciben una molécula de diferenciación, o sea, una molécula de identificación que se llama el CD3. Este CD3 es importantísimo. Acuérdense, CD significa clúster de diferenciación. Son los clústeres de diferenciación. Es decir, esta es una molécula que identifica los linfocitos T y los diferencia. Pero entonces, ¿qué diferenciación les hace el CD3? El CD3 sirve para que el linfocito T se pueda activar. Acuérdense que habíamos dicho que tenemos linfocitos T que o mejor dicho, acuérdense que habíamos dicho que los glóbulos blancos, para que puedan hacer sus funciones, tienen que activarse. Y la forma de activarse es cuando reconocen a un antígeno. Entonces acá pasa lo mismo. Cuando yo le entrego el CD3 al linfocito T, él ya puede activarse cuando reconozca al antígeno. Entonces el antígeno se une al receptor, y
cuando ya lo reconoce, se puede activar para desencadenar la respuesta de defensa. Esa activación es dependiente del CD3. Entonces, este CD3 diferencia los linfocitos que ya están madurando de aquellos que son inmaduros. Ahora, ¿qué más sucede durante ese proceso de entrenamiento? Sucede que a los linfocitos T yo les entrego otros dos clústeres de diferenciación, que son el CD4 y el CD8, que cumplirán unas funciones determinadas que las mencionaremos más adelante. Pero entiendan esto, el linfocito T recibe los dos clústeres, tanto clúster CD4 como clúster CD8. Por lo tanto, en este momento todos los linfocitos T son CD4 y CD8 al mismo tiempo. ¿Listo? Después tendrán que especializarse en algún tipo de linfocito, pero en un principio reciben los mismos CD4 y CD8.